Tu lugar de lectura puede ser cualquier lugar. Tu momento de lectura puede ser cualquier momento. Presentamos la primera biblioteca virtual de un sindicato argentino. Un beneficio para los afiliados a UTEDIC de todo el país. Una biblioteca virtual a la que accedes desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Sin importar dónde te encuentres, podés descargar cualquiera de los títulos disponibles. Es gratis, es fácil. La lectura te acompaña. Biblioteca Virtual UTEDIC. Compromiso con los trabajadores. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos pasan de las 8 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 9, hasta unos minutos antes de que empiece Argentina vamos a estar aquí palpitando qué ha pasado en materia económica. Ya arranca el segundo semestre, estamos a pocos días, la semana que viene arranca el segundo semestre del año y la pregunta básica es si es realidad o ilusión. La apuesta de Macri para el segundo semestre evidentemente encuadra todo el escenario político y económico de la Argentina. Un segundo semestre en el cual va a haber mucha tela para cortar, fundamentalmente con lo que pase con la inflación, lo que pase con el dólar, lo que pase con el nivel de actividad económico. La inflación, el dólar, lo que suceda con el nivel de actividad económico. La clave en el segundo semestre va a estar fundamentalmente si la economía se reactiva o no, si baja la inflación y si el gobierno logra escapar al atraso cambiario sin una devaluación abrupta. Ese es el escenario. Y por supuesto, en ese escenario, y ha tenido sus frutos en estas últimas semanas, la corrupción del kirchnerismo, las investigaciones de corrupción que están avanzando a paso veloz, le da oxígeno al gobierno, porque de alguna manera, mientras la economía no rinde los frutos, hay una demanda social por transparencia y porque vayan presos los que cometieron actos de corrupción en la última gestión. ¿Qué dicen por ahora las encuestas? ¿Qué están mostrando las encuestas respecto al segundo semestre, a la expectativa? Bueno, todas muestran que la situación económica hoy es mala. Hay solo un 19% de la población. Esta es la última encuesta de Poliarquía, que está viendo una situación económica positiva. Todo el resto es regular o negativa, la situación económica actual. Esta situación es muy similar a la que había en el 2009, cuando en ese momento Cristina llegó a tener solo 20% de imagen positiva y había una situación de evaluación económica muy, muy mala. Lo que pasa es que, bueno, Cristina tenía mayoría en ambas cámaras, en el diputados y en senadores. Es decir, hay un consenso generalizado de que la situación económica es mala. 42% negativo, 39% regular, solo 19% una situación económica positiva. Es decir, todos coinciden en que estamos mal, o una gran mayoría de la población coincide en que estamos mal. Pero hay una expectativa grande de que las cosas van a mejorar. La misma encuesta de Poliarquía que hoy publica el Diario de la Nación muestra que el 58%, hay que ver siempre acá la referencia, esto es mejorará, el 58% de la población cree que va a mejorar, un 15% cree que se va a mantener igual y un 39% cree que la situación empeorará. Pero esta situación, casi 60%, considera que la situación va a mejorar. Es decir, una brecha muy grande entre la expectativa de que la cosa va a mejorar, casi 60%, y la situación actual. Solo 19% considera que la situación hoy es positiva. Esa brecha, dicen en Poliarquía, que es muy grande, en algún momento se tiene que acordar. O la situación mejora o se derrumban las expectativas positivas. Es decir, va a ser difícil que Macri pueda mantener un semestre más la expectativa de que la cosa va a mejorar.
si la cosa no va mejorando. ¿Se entiende? Porque semejante brecha no se ve en ningún periodo en los últimos años. Siempre cuando la cosa está tan mal, las expectativas no eran tan elevadas de que van a mejorar, y en todo caso empiezan a elevarse las expectativas cuando la situación mejora, pero si la situación no mejora, esas expectativas se van a derrumbar. ¿Cómo viene la aprobación de Macri? Bueno, hay todavía una mayoría, más del 50% de la población, que aprueba la gestión de Mauricio Macri, y un 43% que la desaprueba. El dato acá de nuevo es la dinámica. Este 56% era 71% en enero, ha caído al 56%. De todas maneras, por arriba de lo que ha sido la votación de Cambiemos en el balotaje. Es decir, es un nivel de aprobación muy elevado teniendo en cuenta la situación económica en los últimos 6 meses, el ajuste económico y lo que siempre contamos. ¿Qué es lo que de alguna manera le juega muy a favor a Macri, dándole oxígeno para este segundo semestre que está empezando, pueda sostener la expectativa de que si no es Macri, nadie puede mejorar la situación? Bueno, que la última presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está en su peor momento en términos de imagen, y se ha derrumbado también su imagen estando fuera del poder. Y eso es lo que muestra esta encuesta de Poliarquía. Es similar a la encuesta de Ricardo Rubier, un encuestador histórico del kirchnerismo o del peronismo, o la encuesta de Management and Fit. Todas muestran más o menos lo mismo. Cristina sabía que José López recibió coimas, sí, un 67% de la población, no solo un 19%, es decir, una gran mayoría de la población, incluidos sectores que votaron a Daniel Scioli en la última elección, o sectores del kirchnerismo, consideran que Cristina formaba parte de la corrupción de José López. Eso es lo que le da oxígeno hoy a Mauricio Macri, en términos de que no hay otro dirigente político en la oposición que pueda presentarse como alternativa a mejorar la situación económica actual. ¿Cuál es el escenario que imagina el gobierno para el segundo semestre? Es un poco lo que ha planteado Miguel Bain en sus proyecciones. Es decir, si se cumple lo que viene diciendo el economista Miguel Bain, que era el asesor económico principal de Scioli, vaya la paradoja, en sus últimos informes, Macri estaría satisfecho. Lo que sucede es que se abren interrogantes si se puede cumplir o no eso. Esta línea es la del Producto Bruto Interno, la línea azul, y esta es la línea de la inflación. Fíjense, ha venido el Producto Bruto Interno para abajo y la inflación para arriba. Esto es el inicio del año. Lo que apuesta de alguna manera el gobierno, y es lo que dice Bain va a pasar ahora a partir del segundo semestre, es que la inflación va a ir para abajo y el PBI va a ir para arriba. Que se van a cruzar esta línea, que va a ser justo al revés de lo que ha venido siendo en esta primera parte del año, donde la inflación fue para arriba y el PBI fue para abajo. Es decir, con lo que sueña Macri y con lo que dice Miguel Bain muy probablemente pase en los próximos meses, es que el PBI va a ir para arriba, la actividad económica, la producción industrial va a ir para arriba y la inflación va a ir desacelerándose. Bueno, por ahora son o pronósticos de Miguel Bain o ilusión o expectativa de Mauricio Macri, por lo que vemos hasta ahora de todos los indicadores económicos, y está empezando el jueves, el viernes de la semana que viene, el segundo semestre, es que todo va para abajo. Es decir, que la inflación, hay algunos indicadores de desaceleración, pero que en mayo, junio de este año, junio del año pasado, está en su pico, 42% anual de inflación, reconoció el propio Alfonso Prat-Gay en Nueva York, y que todos los indicadores de nivel de actividad económico van para abajo. Claudio Slotnick, ya están en nuestros estudios Aldo Piñarelli, está Rodrigo Álvarez, está con nosotros Miguel Ángel Boyano, está también Mariano Kestelboin. En un ratito vamos a estar hablando con ellos, pero Claudio Slotnick, veamos todos los indicadores en rojo que deja este primer semestre a las puertas del segundo semestre del año. Y mirá, tenemos indicadores que tienen que ver con el consumo, indicadores que tienen que ver con la producción industrial y con la construcción, por ejemplo. Vos todo fíjate, en rojo, vamos. Con el consumo, el primer trimestre del año en supermercados las ventas caían 1,6% y en mayo esa tendencia negativa se profundizó. Acá está. Mirá, vamos a ponerlo acá que se ve
todo en rojo. Primer trimestre, supermercados. El primer trimestre es 1,6% abajo y en mayo, en vez de mejorar la situación, empeoró. 6,7% de retroceso. Lo mismo pasó con las ventas minoristas en los locales, esto medido por la CAME, 4% de caída en el primer trimestre, 9,2% de baja en el mes de mayo. La venta en los shoppings fue lo único que levantó hacia esta cercanía con el segundo semestre, porque estaban cayendo 3,9% en el primer trimestre y mejoraron 3,1% la venta en volumen, en productos, en mayo. En el consumo de carne, producto de los aumentos de precios, la pérdida de poder adquisitivo, 5,1% la baja en el primer trimestre, 6,3% de caída en el consumo en mayo pasado, lo que llevó al consumo de carne, te diría, al peor nivel de la última década y media. Y este es un indicador, abrime un poquito acá para que así pueden ver la perspectiva, este es un indicador de nivel de actividad económico en general, lo que está pasando con la recaudación del IVA DGI, que marca un poco el consumo interno, la evolución de las ventas internas, que en términos reales cayó en el primer trimestre 4,8%, y en términos reales la caída en mayo ha sido todavía peor, claro, del 5,3%. Ese es el típico indicador que te demuestra que la gente consume menos, está comprando menos. Bueno, el otro indicador de actividad económica es el impuesto al cheque. 5,4% creció en términos reales en el primer trimestre, pero mirá, en mayo el retroceso fue de 10%. Sí, estos indicadores de todas maneras también pueden mostrar que hay un mayor nivel de negreo en la economía, pero está claro que el impuesto al cheque, la recaudación del impuesto al cheque también viene para abajo, y en todo caso si hay mayor nivel de negreo tiene que ver con que hay una situación recesiva, porque cuando hay recesión también suele dispararse el nivel de negreo en la economía. Bueno, electrodomésticos muy para abajo, consumo de bienes durables. 6,5% para abajo y 19,9% de baja en mayo pasado. Vos fijate, acá en el electrodoméstico justamente, donde la inflación hizo que la caída del poder adquisitivo todavía fuera más profundo. Bueno, a ver, lo primero que se corta en una familia cuando hay una caída del salario real muy importante son los bienes durables o las salidas a comer afuera o las salidas de entretenimiento, es decir, todo lo que no es imprescindible, todo lo que no es consumo esencial. Bueno, y la confianza del consumidor, ¿qué pasó en mayo? ¿Se derrumbó 22% abajo? 22% a 22,4% respecto a mayo del año pasado, esto medido por la Universidad de Itela. Bueno, y está bien, esto no lo pongamos, digamos, porque es positivo el indicador de autos, es fuertemente positivo en mayo, es en blanquito, positivo, positivo también en el primer trimestre, pero está pasando algo raro con los autos y tiene que ver con que todo lo demás viene para abajo. Algunos dicen es un brote verde de la economía. A ver, Aldo Piñanelli. Estoy en la industria automotriz. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay reactivación de los autos cuando viene todo para abajo? Los coches brasileros con super ofertas. No es producción nacional, hay un fuerte aumento del 42% en la importación de autos. La producción local de autos cayó un 14% y subió la venta un 20%. Todo es Brasil. Los autos de baja gama de Brasil están viniendo con un descuento del 20% en el precio en pesos y están haciendo estragos. Y había un efecto por ahí, alguien que tenía guardado, digamos, algunos dólares y demás, que vio que en dólares de nuevo los autos estaban más baratos que el año pasado. Los brasileros, insisto con ese tema. Los autos brasileros. Un sector de la población que sacó algunos ahorros de dólares y se compró un ejemplo, el Chevrolet Corsa, que estaba en 220.000 pesos, un modelo se fabrica acá en Rosario, viene de Brasil en 170.000 pesos, hizo estragos. Bueno, a ver, la pregunta es, para los economistas aquí presentes, ya está Aldo Piñanelli, el expresidente del Banco Central, está con nosotros también Rodrigo Álvarez, que es director de la consultora analítica, Mariano Kestelboim y Miguel Ángel Boyano, que es el director de Carta Financiera. A ver, segundo semestre, ya está empezando, ya arrancó prácticamente el segundo semestre. ¿Realidad o ilusión de Macri todavía? A ver, Boyano. Mirá, yo creo que una de las cosas que frenó la economía, como todos sabemos, fueron las altas tasas de interés que exhibieron las LEBACs a cortísimo plazo.
lo hablamos en otro programa de Plan M y yo vengo escribiendo hace ya unas semanas en Carta Financiera que la tendencia en la tasa de 35 días va a continuar hacia abajo, yo creo que va al 20 y el 25%, y el dólar ya ha empezado a recuperar. El viernes se acentuó efectivamente por el Brexit, pero el dólar se empieza a recuperar y me parece que eso no va a trasladarse en inflación, porque me parece que buena parte de los precios están teniendo en cuenta un dólar de 16, con lo cual una parte de la reactivación va a venir por el lado dólar y sector exportador, y otra porque justamente la baja de la tasa de interés va a dejar de competir con todos los proyectos que están destinados a la producción, que obviamente se hacen poco rentables con una tasa del 38, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? Ese es el otro tema. Arrancamos un segundo semestre con el que todos los que venían con la bicicleta en peso, Argentina es así, es divina Argentina, ¿no? Es así. Hace rato veníamos diciendo, ojo, los que vienen con la bicicleta en peso, porque ya había recomendaciones de algunos bancos de inversión y demás de ir pasándose a dólar, ¿no? Bueno, el que no se pasó a dólar esta última semana... En una semana te perdió. Sacó 3 meses. 3 meses de el dólar te sacó... Exactamente. Ahora vamos a explicarlo así. El dólar subió... Era previsible. Era previsible. El dólar subió casi 9% esta semana. Pasó prácticamente de 14,10, 14,20 a 15... 13,90 estaba la... Sí, el mayorista, exactamente. Claro. A 15 y algo. Eso fue una suba prácticamente del 9% en una semana. Bueno, venían pedaleando con bicicleta financiera con Levax al 3% mensual. Bancos, inversores minoristas, inversores que venían del exterior y demás. Bueno, la última semana perdieron 3 meses de ganancias. Así es. Es decir, mirá, el dólar justo se pegó un salto. Ahora vamos a hablar un poquito si esto es el inicio de una nueva devaluación, es decir, si hay un camino ascendente o fue este saltito y el dólar termina alrededor de estos valores. Bueno, Rodrigo Álvarez, empieza un segundo semestre y se quiere movido, digamos, ¿no? Con el dólar pegando este saltito y la incertidumbre del nivel de actividad económico. Sí, mira, yo creo que lo peor de la actividad económica ya pasó. ¿Sí? Obviamente ahora estamos viendo datos que salen y que son malos, pero mi visión es que en el segundo semestre paulatinamente la actividad va a ir traccionando, básicamente a partir de cuatro drivers. El primero tiene que ver con el consumo. Los precios han subido mucho, pero ahora lo que vamos a ver es la recuperación de los salarios y eso va a traccionar un poco. También la baja de las tasas de interés, que va a traccionar el mercado interno, primer factor. Segundo, tiene que ver con el gasto público. En el primer semestre el gobierno apretó el freno en el gasto, en el segundo semestre va a traccionar, y dentro de lo que va a traccionar la obra pública creo que va a ser muy importante. El tercer factor que se va a sumar es el agro. Hay importantes inversiones que tienen que ver con la cosecha, sobre todo la siembra de trigo que se inicia, y el agro va a traccionar. Y el cuarto tiene que ver con la inversión. Si bien no veo la inversión real, obviamente la inversión financiera está llegando a la Argentina, pero la inversión real la veo llegando más sobre fin de año, pero creo que va a ser un factor importante. Cuando ponemos en la balanza todos estos elementos, vamos a pasar de un primer semestre con un tablero prácticamente todo en rojo a un tercer trimestre con indicadores que se vuelven amarillos, y yo creo que ya en el último trimestre del año vamos a tener indicadores verdes, brotes verdes si se quiere, de la economía, dejando una buena base de crecimiento o de arrastre estadístico para el 2017. A ver, Mariano Kestelwein, bueno, respecto a esto que está diciendo Rodrigo Álvarez, Boyano, hay un consenso de cuál es el diagnóstico actual de la situación, ¿no? Hay polémica respecto a si la cosa mejora, como dice Bain, como dice Rodrigo Álvarez, o si la cosa sigue igual o peor. Sí, no, yo no soy tan optimista, veo un panorama de estancamiento, o incluso quizás una leve reducción de la caída, pero el atraso cambiario de la economía argentina ya está en niveles de cuanto al tipo de cambio real multilateral similares a los previos a la devaluación de 2014, con el agravante de que el nivel de actividad está cayendo, los costos fijos
para las industrias amortizar costos fijos es mucho más difícil porque el volumen de producción ha caído, el escenario internacional se ha complejizado bastante más todavía y hay empresarios que confiaban en la promesa de que en el segundo semestre se iba a reactivar la economía y han sostenido a sus dotaciones de trabajadores y en este primer semestre acumularon stocks para mantener la producción y no tener que suspender y despedir. Yo creo que el margen de la industria fundamentalmente en estos meses ya se está agotando y lamentablemente van a tener que despedir gente y van a avanzar las suspensiones. Entonces, me parece que la política económica tiene que fijarse con mayor atención, sobre todo en las pymes industriales, que con el aumento de tasas de interés, con el proceso inflacionario y con el atraso cambiario, han quedado en una situación muy delicada, de alta fragilidad, y tienen que ser compensados de alguna forma, también con el golpe de gracia que tuvieron ahora por el aumento de las tarifas de los servicios públicos. A ver, Piñanelli. Sí, yo creo que el problema que estamos teniendo en la objetividad es, primero, los primeros 5 meses fueron muy malos. Estamos hablando de lo que va a venir. En política es muy difícil hablar de lo que va a venir si tenés un pasado difícil. La sensación que yo tengo es que el gobierno está corriendo detrás de los acontecimientos. La inflación evidentemente va a bajar, porque venimos de un promedio del 4,5% mensual, sí, anualizada de arriba del 40%, y yo veo que estructuralmente, por el nivel de gasto y de cambio del paradigma que el propio gobierno hizo en la política monetaria, la inflación estructural no va a bajar del 2,5 mensual en el segundo semestre. ¿De qué va a depender? Va a depender primero, ¿qué va a pasar con las paritarias? Hay 10% de caída en el poder adquisitivo de aquellos que cerraron paritarias. Segundo, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Se va a seguir retrasando? Estamos ya 10% abajo de hace un año en el poder adquisitivo del dólar, digamos, el tipo de cambio multilateral. Y tercer lugar, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Se van a seguir ajustando o van a quedar congeladas? Porque un sector del gobierno, el Ministerio de Energía, no quedó para nada conforme cómo quedaron las tarifas y sigue diciendo que están atrasadísimas. Entonces son variables que el gobierno no está manejando. A ver, y no se está. Y por último, como dijo recién Kesterman muy bien, el contexto internacional no ayuda para nada. Ha bajado el comercio internacional un 15% este año en relación al año pasado. Eso pega fuerte sobre la actividad. Es cierto que el campo se está preparando para una mejor situación, pero todos sabemos que, bueno, bienvenido sea, pero el campo solo. Y no sé, yo no escucho hablar a ningún funcionario del gobierno, ni a ninguno de los sociólogos, politólogos y economistas que de alguna manera están a favor del gobierno, que me parece bien. ¿Qué hacemos con el 45% de la población que está marginada de la economía? A ver, el tema de tarifas lo podemos ir respondiendo, digamos, le han atado las manos a Aranguren para que por lo menos en los próximos meses no haya nuevos aumentos de tarifa, Maxi, y en todo caso hay una pelea grande con Pratgay para que baje el precio de los combustibles. Claro. Privados, es decir, para pero, que el IPF... Maxi, esto es la manta corta. Sí. A ver, es la manta corta. Está bien. Porque si vos no ajustás las tarifas, el déficit se amplía, ¿eh? Y si ampliás el déficit, como no tenés inversión directa y no tenés el flujo de cuentas corrientes negativo, tenés que emitir moneda y ya sabemos de qué se trata. En el primer trimestre, y termino, información oficial del Banco Central, hubo fuga de capitales por 4.000 millones de dólares en Argentina. Primer trimestre, enero a marzo. Está bien, pero a ver, el tema tarifario lo dejo de lado porque efectivamente es un dato político. Si Aranguren llega a hacer un nuevo aumento tarifario en el segundo semestre, cuando el gobierno está desesperado por mostrar indicadores de inflación debajo del 2%, se le rompe todo el esquema. Entonces, le van a atar las manos a Aranguren este segundo semestre. Me interesan las otras preguntas que me parecen... las manos a Pratgay también, porque lo que hizo él en el primer cuatrimestre fue atarse las manos y no pagar subsidios, no pagar bienes de captura. Al contrario, al contrario, Pratgay a partir de mayo, cuando vieron que la situación económica se le fue mucho a la recesión y demás, el gasto público en mayo aumentó casi 40%. Sí. Y va a seguir así todos estos meses. 36%, por debajo. 23%. No, en términos nominales en mayo aumentó, aumentó para arriba del 30%. 23% aumentó la recaudación mayo contra mayo del año pasado. Bueno, ojo
que es una señal muy grave. Insisto, el gobierno se va enterando de las cosas después que lo publica. Está bien, pero bueno, dejemos el punto ahí. Claramente a partir de mayo el gobierno empieza con el gasto por arriba de la recaudación. Exactamente. De nuevo, y así va a seguir de acá a fin de año. No sé si la recaudación estuvo tan bajo en mayo, creo que no. Pero bueno, no voy a discutir el punto, pero sí claramente el gasto estuvo arriba de la recaudación. Lo acabo de ver. A ver. El AFIP informó mayo 23% de aumento relación al año pasado, con una fuerte caída en el IVA de DGI y fuerte caída en impuestos a las ganancias. Está bien, pero a ver, hasta hace un minutito lo criticaba porque estaba ajustando el gasto por debajo de la recaudación. Ahora lo criticamos porque está con el gasto por arriba de la recaudación. Yo no critico, yo estoy dando un dato objetivo. Está bien. Lo que estoy diciendo que fijarse un objetivo de bajar la inflación al 1,5 mensual no es compatible con una situación fiscal que va con estos desequilibrios. A ver, si no, volvemos a la historia de siempre. Estamos de acuerdo. Quiero ir a uno de los desequilibrios, que es lo que planteaba Kestelman, lo que planteó también Boyano, y lo que decía como pregunta Piñanelli. ¿Qué pasa con el atraso cambiario? Porque Macri está, vamos a ver el gráfico de tipo de cambio real, Macri está entrando a una situación en la cual la economía tiene que crecer con un tipo de cambio real que es históricamente bajo. A diferencia de lo que le pasó a Kirchner cuando llegó en el 2003, o lo que le pasó a Cristina cuando llegó al gobierno en el 2007, o incluso en el 2011, Macri está entrando con un tipo de cambio real, esto es un dólar, un nivel de un dólar, que si bien a 15 pesos para muchos le parece un dólar que está alto, dado el aumento de precios que ha habido en los últimos 6 meses, ha quedado nuevamente barato. Ahora Claudio Zlotnik va a contar cómo, comparando supermercados en Buenos Aires, en Nueva York, en Madrid, en Santiago de Chile, Argentina está cara en los alimentos, en dólares. Y también cómo es esto de que hoy sacar un paquete para viajar al exterior, hacer turismo en el exterior, cuesta más barato que el año pasado con el cepo. ¿Se entiende? Bueno, abro un segundo. Quiero mostrar esto. Este es el dólar hoy, ¿no? Este es el nivel del dólar. Estamos hablando acá en mayo. Esto es mayo, ¿no? Habría que poner el aumento que ha habido en junio. Disculpame, vos ponés fuente económica. Eso es fuente Banco Central. Digo porque es más oficial todavía. No es bueno, está bien, pero 0,89 lo acaba de publicar el día viernes el Banco Central, que publica el día a día del tipo de cambio que es 0,89. Está bien, pero acá hay un error, digamos, respecto a qué hicimos cuando elaboraron el gráfico, porque estos eran los datos de otros países. Estaba el dato acá de Chile, de otros países. Acá quien elaboró el gráfico dejó estos datos que no corresponden. El último dato acá para Argentina es 1,16. Bueno, no importa, el dólar real está acá. El dólar real está acá. Disculpame, el multilateral junio es 0,89, ese que está ahí. Información oficial. Pero este es el tipo de cambio. A ver, para que la gente no entiende nada. A ver, entre los errores que cometemos acá cuando le hablamos del gráfico y la discusión de los economistas, la gente no entiende nada. Esto no es el tipo de cambio real. Es dato objetivo, Maxi. 0,89 es el valor del tipo multilateral comparado con hace un año. Pero ese es real. Pero ese es bilateral. Pero este es el bilateral con Estados Unidos. No, multilateral. Bueno, está ahí en el gráfico. Este es el bilateral con Estados Unidos, no es el multilateral. 0,89 es el multilateral, lo acabo de leer, recién vengo de mi casa, viejo. Pero ese gráfico no importa. es el bilateral. Es el bilateral. Está mal hecho entonces. Está mal hecho lo que estoy diciendo. Bueno. Lo hicieron mal, está bien. Bueno, está acá el tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos, ¿ok? Más o menos es el tipo de cambio que había acá en noviembre del 2011, o es el tipo de cambio que había en el 2013. Es decir, un tipo de cambio previo a la devaluación de Kicillof o un tipo de cambio previo a que haya que poner el cepo al dólar en el 2011. Y es un tipo de cambio mucho más bajo del que tenía obviamente Kirchner, que estaba acá arriba cuando asume en el 2003, o que el que tenía Cristina cuando asume en el 2007. Para ponerlo en otros términos, y prometo que la semana que viene lo vamos a hacer bien como corresponde a estas cosas, si Argentina tiene hoy un dólar a 15 acá, el dólar que tenía Kirchner acá cuando asume en el 2003 era un dólar de 24 al día de hoy. ¿Se entiende? Prometo que lo vamos a hacer bien. En el 2007 era un dólar a 18 el que tenía Cristina cuando asume en el 2007. ¿Ok? El dólar que había en el 2011, cuando viene el cepo, era más o menos este dólar, de 14, 15 pesos, al día de hoy.
y el dólar que tenía Kicillof en el 2013, cuando después tuvo que devaluar en el 2014, era más o menos el de hoy. Es decir, estamos con un dólar, Macri entra a un periodo en el cual la economía tiene que crecer en el segundo semestre, con un dólar que no tiene colchón de competitividad. Bueno, la respuesta es bastante obvia. El dólar va a seguir subiendo en términos nominales. Hay que ver en qué medida eso se traslade a precios. A mí me parece que hay un espacio bastante amplio para que no se dé ese traslado a precios. Y que además justamente lo que sucede en realidad son fuerzas de mercado. Se habla mucho de devaluación, pero en realidad con un tipo de cambio libre en realidad lo que hay es el mercado determinando todos los días cuánto vale el dólar. Y me parece que va a ir cómodamente arriba de 16 pesos. Maxi, te agrego un dato que agrega complejidad y hace el análisis que sea mucho más complejo para Macri de acá en adelante. En los salarios comparados, los salarios industriales entre los trabajadores de Brasil y de Argentina, hasta el año 2010, en Brasil eran un 20% más baratos que en Argentina. En estos últimos 5 años el poder adquisitivo, la calidad de vida del trabajador en Argentina no mejoró. Y sin embargo, hoy los salarios industriales en la Argentina son el doble que los salarios industriales en Brasil. Entonces, obviamente con una situación crítica para muchísimos hogares, en hogares donde muchos integrantes tienen que salir a buscar trabajo, y eso va a agravar todavía más la tasa de desempleo sumado a los despidos de las empresas. Pero déjame agregar algo ahí. Me parece que no es solamente una cuestión de tipo de cambio. Lo que marca esto, que estructuralmente la Argentina es cara. La Argentina tiene un problema impositivo gigantesco. Tiene un gran problema de cargas tributarias, que es lo que está haciendo que justamente el costo laboral sea tan alto. No es solamente una cuestión de tipo de cambio y ajustar por tipo de cambio. Fíjate, Boyano, el problema que tiene la Argentina, estamos hablando de que tiene un déficit fiscal enorme. Es un problema que porque está con este es un problema de hace 70 años. La Argentina es un país carísimo. A ver, pero hoy está cara en dólares. ¿Sí? Entre otras cosas, porque vos decís tiene una presión impositiva muy alta. Ahora, no puede bajar impuestos porque tiene un déficit fiscal. Entonces récord. Va a tener más que nunca una exageración de tipo de cambio. Va a tener más que nunca una exageración de tipo de cambio. Va a necesitar un dólar más alto para poder compensar. Muchísimo más alto, porque no tiene el gobierno actual no tiene tampoco el poder político para estar haciendo los cambios que tendría que hacer. Incluso el déficit fiscal está proyectado casi igual que el del año pasado. Eso es malo. Yo creo que la Argentina va a tener un problema de atraso cambiario persistente. Creo que en los próximos meses, y ya lo estamos viendo desde que la Argentina se integró financieramente al mundo, la oferta de dólares que tiene la Argentina es inmensa. Con lo cual, el problema que tiene la Argentina es el atraso cambiario, y yo no creo que el tipo de cambio nominal vaya a subir. De hecho, creo que el gobierno le va a costar, y si no fuera por el ruido que tuvimos por el Brexit, el tipo de cambio no hubiera subido. Entonces, ¿vos decís que le vino bien al gobierno este salto de 14 a 15? Ni hablar que con lo que ha pasado. Pero no se va a sostener. 14, en Inglaterra. Pero no se va. 14.50 el jueves. Yo creo que no se va a sostener. Y coincido que hay un problema. ¿Para vos no se sostiene en 15? Para mí, a fin de año, nosotros lo estamos viendo en 15.50 a fin de año. Bueno, yo creo entonces, cómodamente por encima de entonces, la industria va a tener un problema. Tiene un problema de demanda en Brasil, pero tiene un problema estructural de competitividad, y creo que el desafío para el gobierno hacia adelante, teniendo en cuenta que la demanda va a empezar a traccionar, es que esa demanda no se vaya toda a producto importado y que pueda administrar una política de comercio exterior que haga que la industria nacional pueda seguir produciendo. Y creo que esa es una definición que el gobierno todavía no ha tomado. Mirá lo que ha pasado. Ahí tenemos algunas imágenes que hemos hecho un relevamiento en supermercados de la cantidad de productos importados que han aparecido en las góndolas de los supermercados. Y aún así no te sirvieron para disciplinar precios. Porque aún así esa cantidad de productos que han ingresado en los supermercados importados en los últimos tiempos no te significó que la inflación sea más baja. Pero Maxi, si entramos en la lógica de disciplinar precio, terminamos destruyendo la industria nacional. Sí, con ese argumento, digamos, solo con ese argumento. Me parece que el problema es mucho más complejo. En algunos sectores, obviamente, la industria nacional, el ingreso de productos importados desplaza la oferta local, que es mucho más cara, caso textiles. Pero en algunos otros sectores, la verdad es que vamos a tener que responder si queremos una industria nacional o si no queremos una industria nacional, y en caso contrario, qué consecuencias estamos dispuestos a asumir. Yo creo que la discusión de fondo, que lo están planteando muy bien ellos, es la siguiente.
y venimos con la historia argentina. ¿Qué perfil industrial queremos? ¿Queremos una Argentina que produce solo materias primas o queremos una industria que elabore productos terminados con alto valor agregado? Hoy tenemos el ocaso de industriales que ya no pueden competir ni siquiera con los vecinos de Latinoamérica, ni hablemos con China, India, Indonesia, todo lo que viene del Asia. Entonces, es un tema a definir, tanto en la industria automotriz, en la industria textil, alimenticia, de envases. Hasta ahora esa discusión no está aclarada. Y el otro tema, yo quiero reiterarles lo siguiente: no hay forma que no se traslade a precios una devaluación con los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina. Fuerte superávit en la cuenta corriente ya no está, tenemos déficit de cuenta corriente, tenemos serios problemas en las inversiones, hay un atraso enorme. Primer trimestre del 2016, gestión Macri, la inversión extranjera directa fue prácticamente igual que con el gobierno anterior, no están ingresando inversión extranjera directa, entraron fondos especulativos para competir y mucha deuda, deudas con las provincias, deuda con la nación. Decían que el cepo era el culpable de por qué no entraban inversiones extranjeras, porque decía, ¿cómo la plata que viene a la Argentina, si quisiera salir en algún momento, no puede? Entonces por eso era el argumento, la excusa de... Pero perdón, obviamente, perdón, no hay inversión. Obviamente que nadie va a entrar donde no lo dejan salir. Bueno, primer principio, eso es así. Pero también el que va a invertir analiza, ¿con qué tipo de cambio de largo plazo voy a invertir la Argentina? Con el gráfico que mostró recién Maxi, yo soy inversión extranjero, no invierto en estos momentos en la Argentina con este atraso de tipo de cambio. Segundo, ¿con qué situación fiscal, con qué inflación, con qué tasa de interés y con qué mercado interno? Si todas esas variables no están encolumnadas, las inversiones no vienen, aunque abras el cepo, y está demostrado que fue así. O sea, a ver, cuando te decían, si abrimos el cepo llueven las inversiones, que fue la frase del propio presidente de la Nación, con buena intención, él lo dijo. El 10 de diciembre yo abro el cepo y van a llover las inversiones. Llueven los dólares. Claro, llueven los dólares. Entonces, llovieron deudas. Llovieron en General Rodríguez. Pero yo no digo que no vayan a venir inversión extranjera directa. Hay un problema de timing. O sea, muchachos, en el primer semestre no entraron. Y esta es una pata bastante floja de la mesa de Mauricio Macri, por eso salió a hacer el blanqueo y por eso cambió el paradigma económico. Yo lo sigo día a día. Está aumentando la base monetaria, a razón otra vez del 30-35 anual, y están haciendo bajar el volumen del EVA porque se asustaron por el alto deuda. Eso es un cambio de paradigma y va a presionar sobre los precios, muchachos. Les hago una pregunta. Piñay está diciendo que Macri provoca una cosa y ahora está volviendo a una especie de kirchnerismo prolijo, digamos. Sí, no sé si kirchnerismo, está cambiando el paradigma. Dice, no me interesa el gasto, le voy a dar al gasto para hacer obra pública, no me interesa la emisión monetaria, la voy a financiar con endeudamiento. Es un cambio de paradigma porque le falló la primera, pero no hay que hacerlo críticamente. Está muy preocupado por tratar de reactivar la economía. Muchachos, yo lo que les quiero decir, nosotros como profesionales estamos obligados a dar objetividad a la información, análisis objetivo. No es una crítica al gobierno, es una realidad que está pasando. Yo creo que por eso cambió venía con la idea de encontrar un nuevo esquema económico, la economía se le enfrió mucho y ahora está tratando de reactivarla como puede. Sí, bueno, claro. Pero parte del esquema o de la necesidad o la urgencia, si se quiere, del primer semestre, yo creo que tenía que ver con dos cuestiones. Una es destrabar la restricción externa que se hizo. La Argentina hoy puede acceder a financiamiento. La segunda cuestión tiene que ver con construir una base de gobernabilidad con el apoyo de los gobernadores. Ahora, en el segundo semestre, claramente el desafío es volver a crecer. Entonces, si no entendemos que el gasto y la demanda es una pata de ese crecimiento, y la verdad que vamos a ir en una situación complicada. El sector financiero entre 2005 y 2015 acumuló ganancias en dólares por casi 40.000 millones de dólares. ¿Sí? Es un poco más de las reservas internacionales que hoy cuenta la Argentina. En el primer semestre, en lugar de subir la tasa de encaje, que hubiese sido absorber también masa monetaria y no sacrificar recursos, lo que hicieron fue subir la tasa de interés de referencia, la tasa de las LEVAX, hasta el 38%. Eso implica gastos para el Banco Central cercanos a 200.000 millones de pesos. Si esos recursos se hubiesen reorientado en favor de la producción, distinta sería hoy la situación para el gobierno de Macri. Lamentablemente se decidió favorecer
fuertemente al sector financiero, a los sectores exportadores. Bueno, unas pequeñas correcciones. Se subieron ligeramente los encajes, yo coincido que se tendrían que haber subido más y se tienen que subir más. Y el número de Levax, el costo financiero, creo que es un poco menos, es 150.000 millones. 150 y 150 mil millones de pesos. Pero no, si yo la deuda de Levax en dólares estás en 200.000 millones. Bueno, puede ser. Hay 5.000 me parece que la variable central acá es la tasa de interés. El gobierno es la única variable que se ha mostrado como herramienta de política económica. Yo creo que la están bajando ya a una velocidad importante. Yo imagino que la van a seguir bajando a este ritmo. La última semana bajaron a solamente 75 puntos básicos. Imagino que volverán a bajar 75 puntos básicos y estarán con la proyección de ubicarla en la zona del 25%. ¿Y vos crees que con esa tasa de interés el dólar se te va con esa arriba tasa de 16 interés, pesos? El dólar va camino a 16 pesos. Yo creo que no va a tener una gran traslación a precios, en parte porque estamos en un cuadro recesivo. No hay que ser muy sabio para darse cuenta de eso, pero que además eso va a liberar presión para que otros proyectos productivos tengan más sentido de rentabilidad. A ver, les dejo picando una pregunta que hizo, que tiene que ver con las declaraciones que hizo Pratgay. Pratgay reconoce que la inflación interanual está en el 42%. 43,6, un poquito más. Bueno, claro, la que da el gobierno de la ciudad da casi 44%, mayo de este año, mayo del año pasado, la inflación interanual, pero dice, bueno, va a estar en 25 anualizada hacia fin de año, ¿no? Hacia fin de año, principio del año próximo. Pero por otro lado dice el trabajo sucio está hecho, ¿no? ¿Qué significa el trabajo sucio está hecho? Pues estamos hablando un poquito de eso. Si después de haber devaluado, después de haber corregido estás con una economía con un nivel de tipo de cambio más alto, con más competitividad. No es solo eso, me parece que el trabajo sucio, él quiere decir, él posibilitó que el sistema de precios vuelva a funcionar. Estuvimos durante casi una década donde el sistema de precios estaba totalmente intervenido a todo nivel. Entonces, parte de esta reacción lenta de la economía es porque el sistema de precios tiene al menos un lag que creo que va a ser efectivo en los próximos meses. Yo en términos generales coincido, era lo que decía en un principio. Creo que lo peor ya está pasando, digamos. En junio creo que van a ser los peores indicadores macroeconómicos. Creo que fue parte de la estrategia del gobierno. Podemos discutir si coincidimos en que el ajuste de las tarifas tendría que haber sido tan abrupto, si la suba de tasa de interés tendría que haber sido tan elevada. Creo que el gobierno decidió tomar los costos en el primer semestre y en el segundo semestre va a mostrar y está mostrando otra dinámica. En lo que respecta a las dos variables clave de la política económica, por un lado la dinámica del gasto y por otro lado la dinámica de la política monetaria, y acá coincido, la baja de las tasas de interés va a ser un factor que dinamice junto con un gasto creciendo por encima de los ingresos. No, yo creo que va a haber un panorama más heterogéneo que en la primera parte. En la primera parte del año a todos los sectores les fue mal, excepto al sector financiero y algunos grandes sí. En la segunda parte del año a la industria, particularmente a la industria pyme, le va a ir muy mal. Tanto por la apertura de la economía, el ingreso de productos importados de forma masiva por la crisis internacional y también por el atraso cambiario. Es un cóctel que para el pequeño productor nacional le va a ser muy difícil superar. Y en este esquema me parece que vamos a seguir transitando los próximos meses con un gobierno que va a tratar de contener vía endeudamiento una situación económica de nuevo ficticia, lamentablemente. Y yo creo que a los amigos del gobierno habría que enseñarle declaraciones de políticas, ¿no? Que el ministro de Hacienda y Finanzas diga en Nueva York que el trabajo sucio está hecho, no tiene idea de la repercusión negativa que tienen eso en los mercados. Segundo, el que se metió a objetivos muy altos en el segundo semestre fue el propio gobierno. Nadie le pidió que diga que en el año 2016 la inflación iba a ser del 25 anual, o que íbamos a crecer al 3% y que las inversiones iban a ser de 25.000 millones de dólares en lo inmediato. Eso fueron definiciones. Yo sé por qué se hace, que genera expectativas. Insisto, no es una crítica, son datos objetivos. Ojo con las declaraciones que se hacen. No es gratuito, porque entre lo que dice el ministro de Energía, lo que dice la vicepresidenta, a veces lo que dice el ministro de Hacienda, con buenas intenciones, genera un efecto boomerang para la Argentina. Insisto, yo vi esta declaración, acá está, el trabajo sucio está hecho. ¿Qué es el trabajo sucio? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un país
que se presenta en el exterior a tratar de convocar inversores y habla del trabajo sucio. Es complicado, es muy... Yo estuve en Nueva York hace poco y traté de defender a mi patria para que vengan capitales y no me fue muy bien por las preguntas que me hacían. A ver, ¿qué pasa en el segundo semestre en el campo, Carlos González Prieto? Sí, bueno, hablar del campo así en general es como englobar demasiado, ¿no? El campo tiene sus particularidades, tiene una parte que está muy bien, una parte que la está pasando mal, pero en términos generales el campo va a aportar muchos dólares y va, entiendo yo, a aportar también lo suyo para reactivar esta economía y apuntalar un poco la idea de Mauricio Macri. Ahí estuvo Ricardo Burjail esta semana, el ministro de Agroindustria. El ministro de Agroindustria, en una conferencia donde resolvieron o acordaron esta cuestión de la pelea que tenían con Monsanto y anunció que el campo iba a invertir en el segundo semestre 12.000 millones de dólares. Es una chicana, dijo, mientras otros entierran plata por ahí, el campo va a enterrar. Porque ¿Te en puedo el campo hacer, general... Prieto, discúlpame, una consulta? ¿Cuánto es lo normal en un año que invierte el campo? No, es un poquito más, depende. Estos 12.000 millones de dólares es en agricultura. Básicamente trigo, maíz, girasol y soja. Habría que sacar la cuenta, pero entiendo yo que, por ejemplo, en el trigo, para no hablar de cosas globales. A ver, me gusta este duelo, la industria de Piñanelli versus el campo de González Prieto. Pero permítame que le conteste. lo hago la pregunta. En el trigo, puntualmente, se sembraban 3,5 millones de hectáreas el año pasado. Este año, ahora en estos días, se empieza a sembrar el trigo, se van a sembrar como mínimo 4,5 millones, 5 millones de hectáreas, es decir, un 30% más. Tiene que ver esto con las medidas del gobierno. Sí. Con la soja pasa lo mismo. También tiene un poquito de viento de cola Macri con una soja a $400. Eso hace que sea más rentable, 5 puntos menos de retenciones. Hay gente que ha ganado mucha plata con la soja. Y otras que perdió muchas. Sí, y otra que perdió mucha, por supuesto. Por la lluvia, sí señor. Pero la inversión en el campo, por ejemplo, Sociedad Rural Argentina habla de 60.000 millones de dólares por año. Pero englobando a la agricultura, la ganadería... la compra de camionetas, de no, máquinas, no, es inversión todo. directa, no sí, es sí, ferrocarriles, eso eso después es Sí. cosas que aunque no le gusten a algunos economistas, hacen al efecto derrame. Carlos, vos decís el campo arrastra en el segundo semestre. Yo digo que sí, hay economías que la están pasando mal, es justo decirlo. Algunas economías regionales que todavía no la láctea, lograron ¿qué te resolver. parece que va a pasar? Los tambos, si no hubiese sido por la inundación, los tambos la están pasando muy mal. Digo la inundación porque paradójicamente hizo que se produzca menos leche y subió el precio. Y suba un poco el precio. Fíjate un efecto de la crisis en la industria láctea, que Sancor está buscando desesperadamente a alguien que compre gran parte de su línea de yogures y postres. Ahí se están peleando. ¿Y la avícola? Entre... ¿Cómo está? La avícola y el cerdo están complicados porque... Le subió mucho los costos. Claro, y el maíz, bajaron muchísimo la retención del maíz, y esa reducción en la retención del maíz hizo que aumente mucho el precio, y es el principal insumo de los cerdos, de las aves, de las vacas también. Pero en general, está importando cerdos de Brasil que tienen algunos subsidios. Y desde Dinamarca esas también. Cosas locas que terminan pasando, ¿no? Hay unas proteínas que están prohibidas acá en Argentina, que están habilitadas en Brasil y que se está importando de Brasil. O sea que, pero igual esa película es la misma hace 15 años. Está bien. Quizá usted recuerda cuando estaba en el gobierno. Habla también de los siempre en esta que época muchas cosas, el poco planeamiento mínimo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Habla de muchos insentidos y la ausencia del mínimo planeamiento, ¿no? Claro, hasta hace 2 años Cristina vendía la producción de cerdo, que había que salir a producir cerdo, y ahora tenés un gobierno que, a pesar de que toma medidas a favor del campo, termina perjudicando a los productores de cerdo. No, eso no es así, y no es porque tenga afinidad ideológica, que no está mal tenerla con este gobierno. Desde hace 15 años, sistemáticamente en esta época del año aparece el problema de los cerdos que entran de Brasil. Esto, si lo estudiás... y hay un problema, a ver, en la industria no vamos a entrar en detalle, pero ya en los últimos 2 años la industria avícola y los productores porcinos venían con problemas. Con problemas por aumento de costos, porque el dólar barato, porque una serie de problemas. Bueno, eso se agravaron, es cierto,
con el tema de la baja de retenciones del maíz, que aumentó mucho el costo de un insumo principal. A ver, Carlos, vos estás diciendo que por lo menos el segundo semestre en el campo se va a palpar. Sí, yo creo que se palpa ya. El fin de semana estuve puntualmente en la zona de General Villegas, noroeste. Y hay reactivaciones en esos y vos sectores. ves otro clima. Otro clima en una confitería, en un boliche, hablando con la gente. Donde anduviste vos por la noche, digamos, dando vuelta por ahí. ¿Qué clima se ve? No, se ve un clima, entiendo yo, de... Ojo que estás recién casado. Fui con mi mujer. Muy bien. Bueno. Pero me parece que las perspectivas son empiezan mejores. a moverse los pueblos del interior. Bueno, sí. de y hecho... fíjate vos que notable, perdóname. Sí. Siempre